En mi caso particular, Eduardo Conde es mi nombre, es una coincidencia el apellido con Marisa, no nos une otro vínculo que no sea una relación de mucho respeto y de afecto, y naturalmente nos une el partido. Resido en la ciudad de Comodoro Rivadavia hace más de 30 años, afiliado a la Unión Cívica Radical desde siempre, por decisión personal y por tradición familiar, y colaborando siempre con la Unión Cívica Radical desde un lugar de segunda línea, se puede decir. Es decir, aquel lugar en donde uno ha trabajado para quienes han sido los referentes y los distintos representantes que ha tenido nuestro partido a lo largo de los años. Lo que pasa es que este proceso se ha agotado en este sentido, ¿no? Es decir, esa dirigencia y esos candidatos que han sido muy representativos en su momento han llegado a su fin y se imponía inexorablemente una renovación con gente que está en el partido desde siempre, pero que no ha ocupado espacios de representación. Y es lo que ha ocurrido conmigo, que he sido invitado y honrado naturalmente por las autoridades partidarias y otros sectores de la Unión Cívica Radical de Comodoro para asumir esta representación, esta postulación. Lo primero que manifesté en este sentido era que aceptaba el desafío, pero que expresamente dejaba sentado de que no pertenezco a ninguna fracción interna de la Unión Cívica Radical en la provincia de Chubut. Lo mío es un intento de situarme, independientemente del resultado, por encima de las disputas partidarias. Y esto que digo ha sido aceptado por todos. Estoy hablando por las autoridades que conducen nuestro partido en la provincia, por el comité local. Y he recibido el acompañamiento de todos, sin perjuicio de que siempre hay algún desconfiado. Me ha pasado en Comodoro especialmente, de que parte de la idea de que si me está acompañando fulano o mengano, evidentemente estoy siguiendo las instrucciones y las directivas que te doy partido. Y esto no es así, francamente no es así. Mi profesión es la de abogado. Yo ejerzo la profesión de abogado en Comodoro Rivadavia desde hace más de 30 años. Siempre he estado en la profesión, no he ocupado la función pública, de modo que no he recibido un salario de la función pública. Yo siempre he vivido de mi sueldo, de mis ingresos profesionales. Esto me ha dado una gran libertad, sinceramente. Es interesante vivir esta experiencia en donde uno no siente un compromiso con nadie para poder expresarse libremente, cuando además uno tiene la disposición o la predisposición de enfrentar ciertas situaciones que a lo mejor para el resto de la gente pueden ser temerosas o traumáticas. Digo esto porque he tenido una batalla a lo largo de los 8 años del gobierno de Das Neves, una abierta confrontación con Das Neves. Yo, un solitario que gastaba dineros propios en publicaciones desolicitadas en Comodoro, y que recibía recurrentemente en cada publicación alguna respuesta naturalmente del gobierno, pero no de Das Neves, sino de un ministro, de un diputado, por supuesto respuestas agraviantes, porque ninguna de esas contestaciones tenían que ver con los planteos que se formulaban. También inicié acciones judiciales contra el gobierno de Das Neves, vinculados con el exceso del tema de la publicidad, por ejemplo, vinculado con la designación, la ampliación del Superior Tribunal de Justicia. En todos los casos, la justicia me dijo de que tenía que votar a otro cuando terminara Das Neves su mandato, que no había cómo sancionarlo. Esto a consecuencia de que Das Neves había firmado un documento que yo tenía en mi poder y que yo lo había elaborado en la Mesa del Diálogo Argentino, que fue una institución que pasó en aquellos años de Duhalde y que representaba no menos de 50 expresiones de la comunidad de Comodoro, y allí pasaron los candidatos. Yo elaboré un documento y allí puse cuál debería ser el destino de la publicidad oficial, puse un montón de cosas que a mí me mortificaban como ciudadano, y Das Neves vino, pero embaladísimo, a firmarlo, realmente a punto de que me hizo pensar de que era cierto lo que decía, porque él venía a decir de que era la expresión de la nueva política en el Chubut, una mentira gigante. Bueno, eso es todo. Lo último que quiero señalar es que
Una de las razones que me llevaron a tomar esta iniciativa ha estado vinculada con tres cuestiones fundamentales que yo las he concebido como los ejes de la campaña. Sin perjuicio de que la experiencia en el recorrido que estamos haciendo por la provincia nos demuestra que hay muchos otros temas que son de preocupación de la gente y que no podemos desconocerlos, de manera que hemos oído atentamente y hemos tomado nota de cada uno de esos reclamos. Para mí los ejes fundamentales de la campaña son la inseguridad ciudadana. Yo tengo el firme convencimiento de que la inseguridad, si se enfrenta con una legislación a nivel nacional, en donde haya una decisión política en este sentido, tanto del gobierno nacional como conjuntamente con todas las provincias, debería encontrar una solución a este flagelo. Y creo que para esto hay que dictar una ley de emergencia nacional en este sentido. Y esto es posible porque el problema mayor que tiene, sobre todo con respecto a la intervención de la justicia, el problema mayor que tiene el fenómeno de la inseguridad es el excesivo garantismo con que está concebido el sistema judicial. Y esto no es un capricho ni de este gobierno, ni de la provincia, ni de la nación. Esto es una organización que nos excede, que son los tratados internacionales a los que estamos ligados con jerarquía constitucional. De manera que no hay ninguna posibilidad, y esto muchas veces lo ignora el ciudadano, no puede entender la conducta de un juez que detenga a un criminal o que detenga a un ladrón o a un violador. Bueno, ahora ya han endurecido un poquito la posición. Pero antes ocurría la detención y al otro día estaban en la calle. Y lo dice la ley. Lo dice la ley por el principio de la presunción de inocencia. Y hemos caído en el absurdo de que hay que esperar una condena firme, es decir, después que se agote todas las recorridas de los recursos que hay en el sistema para recién poder hablar finalmente si ese sujeto tiene o no responsabilidad en el hecho que se le atribuye. A mi juicio, el garantismo, aun cuando esto lo puedo discutir con un montón de colegas que por supuesto tienen una posición distinta, es una ideología política, a mi juicio. Representa alguna intencionalidad sobre la cual no vamos a venir a hablar en este momento. Pero reparen que el gobierno nacional no está preocupado en el fenómeno de la inseguridad. Incluso también está diciendo de que es una sensación. Bueno, el otro tema fundamental es la corrupción política. Es decir, no se puede tolerar esto que nos está pasando a la vista de todos. Y es increíble cómo esta sociedad ha perdido la capacidad de reacción. Lo que pasa es que hay también una población cautiva del electorado que está vinculado con el llamado clientelismo político, es decir, aquellos que dependen de una dádiva del Estado. Esa gente no tiene capacidad de reflexión sobre estos temas. Esa gente está comprometida, no con el gobierno, está comprometida con su propia realidad humana. Entonces dicen, yo necesito este auxilio económico. Y ahí hay un 30%, si no más, del electorado que está cautivo. O sea que ahí ya vamos de entrada nomás con una desventaja enorme. La corrupción no se tolera, la corrupción política es enormemente injusta. No solo porque es inmoral, sino también porque es antijurídica, es decir, está sancionada por la ley. Además es contraria a los principios republicanos, a los principios democráticos que nuestro partido sostiene enfáticamente nuestra doctrina. Y finalmente es enormemente injusta la corrupción, porque hace que aquel que esté en la función pública en un pase de manos se enriquezca, mientras el trabajador se pasa la vida detrás de un salario sin poder lograr cumplir con sus objetivos más primarios en orden a su interés personal y familiar. Yo creo que una de las cuestiones que hay que hacer en este sentido, por lo pronto, es elevar la sanción penal que está prevista en la figura del enriquecimiento ilícito. Fíjense que este gobierno no hace nada en este sentido, y por eso estábamos hablando con Marisa ante la opinión pública si era posible instalar como temas de campaña el tema de la inseguridad y el tema de la corrupción política, a ver qué opinión tiene Yábor y Das Neves sobre el particular. El artículo 268 del Código Penal dice que será penado con una prisión de 2 a 6 años el que cometa un acto de enriquecimiento ilícito. Es insignificante la pena. Le hace cosquillas al delincuente. Yo creo que hay que pensar en una pena que tenga un mínimo de 8 años y un máximo no inferior a los 20 años. Es decir, hay que crear una norma que verdaderamente sea ejemplificadora en este sentido. Pero también hay que modificar otro aspecto, porque la norma dice que el delito de enriquecimiento se configura cuando el gobernante
en el desarrollo de su actividad funcional, incrementa su patrimonio por encima del salario de que dispone. Este concepto en la realidad concreta es indemostrable, porque es impresionante cómo el denunciado empieza a traer a toda la familia, a todos los amigos, empiezan a aparecer empresas y vinculaciones con terceros, lo que hace, por supuesto, que la justicia se vea en un callejón sin salida, buscando a ver dónde está configurado el enriquecimiento y finalmente la causa termina archivada. Yo creo que hay que definir el tipo penal de otra forma, hay que decir que el que entra a la política no puede modificar su patrimonio. Y si eventualmente estuviese en alguna actividad económica que lo vinculase con terceros o con su familia y demás, debería abstenerse de cualquier participación en este sentido. Y también la sanción penal debería extenderse a ese entorno, personal o familiar. Entonces, por lo menos vamos a ir encontrando un espacio en donde poder dirigir la atención para finalmente arribar a un proceso penal que sea sancionador verdaderamente. Lo último que quiero decir es que a mí también me pareció desde siempre y en este tiempo en que estamos en campaña que no podíamos pasar por alto en el discurso referirnos a la recuperación de los valores humanos que se han perdido. Es decir, estamos hablando de los valores democráticos, de los valores civiles, de los valores republicanos, estamos hablando de los valores humanos, aquellos que alguna vez nos permitieron convivir en cierta armonía. Y que hoy esto lamentablemente no existe, estamos en un escenario de violencia y de permanente descontrol, entonces se torna inviable este país. No hay ninguna posibilidad de que desde este escenario social en el que vivimos esta sociedad pueda salir adelante. Estos ejes centrales que he señalado se encuentran además reforzados con una serie de consideraciones que están en nuestra plataforma, pero que bueno, yo quería destacar estos aspectos.